Buenas tardes, hermano pastor, que Dios le bendiga. En esta hermosa hora, pues quiero dar a conocer acerca de mi tema. He seleccionado acerca de los dones espirituales y yo creo que es uno de los temas importantes, ¿verdad? Al momento de leer el documento que nos envió, pues me pareció muy interesante los temas que aborda, pero he seleccionado este tema y yo creo que claramente encontramos en la palabra del Señor que nos habla acerca de los dones espirituales. En Primera de Corintios 12:1 nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo creo que el objetivo principal es que nosotros podamos servirle al Señor con excelencia, para que nosotros pues estemos también llenos de la palabra del Señor y de su Espíritu Santo. Y claramente pues acá solo tengo algunos de los dones que he seleccionado para que más o menos me dé tiempo a abordarlas. Y fíjense que al momento de estar leyendo, ¿verdad? Me parecía tan interesante el don de ser pastor. Yo más había solo me había quedado con eso de que para ser pastor hay que tener un llamado al ministerio, pero no lo había visto tan así como un don. Pero qué maravilloso que uno pues tenga ese don. Y yo creo que Dios en su infinita misericordia pues sí les da ese don a muchos, ¿verdad? Que le sirven al Señor. Y algo importante es de que para tener el don de ser pastor, también obviamente hay que tener el don del servicio, porque si uno no tiene el don de servicio, aunque sea pastor, no le sirve de la mejor forma al Señor Jesús. Entonces, porque en el servicio nosotros podemos servir de la mejor manera a los demás, ser aquella persona, ¿verdad? Que tiene esa visión y que ama el servicio al Señor, ama el servicio a los demás. Es importante estos dos dones. Yo creo que todo pues tiene relación con lo que nosotros vamos haciendo día a día, sirviéndole mejor al Señor. Tenemos lo que es el don de lenguas, y yo creo que si nosotros nos llenamos de la palabra del Señor, nos llenamos ahí sí que de su presencia y estamos constantemente pidiéndole al Señor, nosotros pues somos bautizados por el fuego del Espíritu Santo y llegamos a tener ese don de lenguas. Pero se necesita que uno se someta ante la presencia del Señor y que cada día fortalezca, ¿verdad? No solo porque, bueno, el Señor me bautizó y hasta ahí se quedó, no, sino siempre tiene que ir fortaleciendo ese don que el Señor le da. De igual manera tenemos acá el don de misionero. No todas las personas tienen ese don, porque para ser misionero hay que ser aquello que se apasiona por las almas, se apasiona por ir, y no importa si es un lugar cercano, un lugar lejano, no importa qué etnia sea, pero si uno siente en su corazón, entonces puede irse y servirle al Señor y comparte la palabra de Dios, porque ese es el objetivo principal, el don de ser misionero. Y yo creo que eso el Señor sabe, ¿verdad?, a quiénes dárselos, porque es importante que nosotros aprendamos a conocer la voluntad del Señor, aprendamos a conocer lo que el Señor quiere para nosotros y que nosotros estemos dispuestos, porque mucha gente se niega y no quiere. Pero es importante tener la disposición para poder servirle al Señor. El don de fe, muchos hermanos siendo cristianos, pero no tienen ese don de fe, y claramente en su palabra nos dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y claro que el Señor grandes cosas hará, pero no todos los cristianos tenemos ese don de fe. Pero hay quienes que en específico tienen ese don y creen, y por fe que creen en el Señor, que así se hará, pero el Señor se los da. Y yo creo que si uno tiene el don de fe, grandes cosas hace, porque tenemos acá lo que es el don de sanidades. Por medio de muchas personas el Señor hace la obra en la vida de otros,
de otras personas. El Señor los sana y en su palabra encontramos tantos ejemplos de sanidades que el Señor hizo en aquellos tiempos. Y claro que el Señor lo sigue haciendo, pero son algunos hermanos los que en específico son usados por el Espíritu Santo, son usados por el Señor para poder, ahí sí que dar a conocer que el Señor puede hacer grandes cosas. Tenemos acá el don de sabiduría. Muchas veces sí que la palabra del Señor nos dice que de Dios proviene la sabiduría, que de Dios proviene el conocimiento. Él es el que nos la proporciona a cada uno de nosotros. Pero también nos dice en su palabra que si a alguien le hace falta sabiduría, pídasela al Señor y claro que el Señor nos da. Y en todo lo que nosotros vamos haciendo, claro que necesitamos sabiduría, necesitamos la inteligencia, necesitamos que el Señor nos vaya guiando en todo lo que vamos haciendo. Y si algunos hermanos tienen ese don, pueden contribuir mejor en la iglesia, como nos decía el folleto, ¿verdad? Algo importante que uno como líder, no solo como pastor, ¿verdad? Sino también el que ejerza algún liderazgo, aprenda a distribuir, ¿verdad? Ahí sí que las comisiones, los trabajos de acuerdo a los dones que uno tiene. Esto es importante tomarlo en cuenta. Acá tenemos el don de profecía. Qué maravilloso es cuando una persona es usada por el Señor para dar a conocer una palabra de verdad a otra persona, porque esto es lo que pasa, que algunos tienen ese don. El Señor les da esa palabra para poder edificar, para poder exhortar la vida de otra persona. Y es importante que nosotros podamos identificar lo que es la profecía. Hoy en día hay tantas cosas, hay tantas falsas doctrinas en las que hablan, confunden lo que es la profecía, confunden tantas cosas, pero nosotros tenemos que tener en cuenta lo que nos dice la palabra del Señor. Si una profecía es tan verdadera, debe edificar la vida de la persona. Entonces, pero tenemos hermanos que realmente tienen este don y qué maravilloso, ¿verdad? Tenemos acá lo que es el don de milagros. Y yo creo que el don de milagros también sigue vigente. Claro que sí sigue vigente en la actualidad, porque el Señor sigue haciendo poderosos milagros, pero si nosotros creemos, si nosotros oramos fervientemente y nosotros ahí sí que nos postramos delante del Señor y Dios hace milagros. Acá tenemos lo que es el don de ciencia y yo creo que el don de ciencia pues también en la Biblia encontramos grandes ejemplos de jóvenes, de hombres que le pidieron al Señor, que Dios les dio este don de ciencia. Tenemos a José. José era tan lleno de ciencia, era tan lleno de sabiduría que interpretaba sueños, que imagínense pues realmente era era un joven que le sirvió al Señor de todo corazón y Dios lo usó de una forma tan extraordinaria. También tenemos a Daniel. Estos jóvenes eran llenos de sabiduría y llenos de ciencia. Y en este tiempo, claro que el Señor puede usar la vida de muchos jóvenes, pero ¿qué es lo que pasa? Los jóvenes no le sirven al Señor, los jóvenes no quieren, en vez de anhelar estos dones, anhelan otras cosas. El mundo está lleno de pecado y los jóvenes quieren ir en pos del pecado en vez de venir ahí sí que a pedirle y a rogarle al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está dispuesto a poder llenarnos de los dones espirituales, a poder llenarnos de estos, ahí sí que esta promesa que el Señor nos ha dejado en su palabra. Una invitación para nosotros los cristianos es que realmente nosotros podamos enfocar nuestra vida, podamos enfocarnos en servirle al Señor, porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que esto sean nuestras herramientas para poder servirle de una mejor forma. Que esto es lo que nosotros utilicemos, no con orgullo, claro, sino con mucha humildad. No podemos nosotros enorgullecernos porque tenemos un don y ya creernos. Definitivamente no. El Señor nos llama a ser humildes y el Señor nos llama a que nosotros
sintamos realmente esa necesidad de poder servirle, adorarle y de hacerlo con mucho gozo, con mucho regocijo, porque si nosotros lo hacemos de doble ánimo, también el Señor no lo recibe. Entonces, de esta forma, pues yo he dado a conocer algunos de los dones espirituales y ha sido un gusto poder darle a conocer, hermano pastor, y vamos a seguir aprendiendo la palabra del Señor. Que Dios me lo bendiga.